después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En la tarde de hoy, como les decía, el Señor nos ha dado una poderosa palabra y la hemos titulado esta prédica: Glorioso Dios, los caminos que tuvo el siervo Job en una de las grandes calamidades de su vida. Y el tema de la prédica de esta tarde es: mi alma te alaba, Jehová. ¿Por qué Job fue probado? En símbolo de pregunta. Ese es el tema de la tarde de hoy. ¿Por qué Job fue probado? Y el texto base, amada iglesia, está en Job 1:11. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más porque nos ha permitido llegar aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Job 1:11. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. ¿Ya lo tienen? Job 1:11. Amén. Dice la versión de la Reina Valera 1960: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Miren, según el relato bíblico, Job es sometido a duras pruebas. Estas pruebas establecidas por Satanás con el permiso del Dios Todopoderoso. Para poder demostrar la fidelidad de integridad que tenía Job antes de nuestro Dios. Santo. Perdón.
no como muchas personas piensan, no como muchas personas opinan, que lo ocurrido a Job era porque él estaba totalmente en pecado. Santo Papá. Pero miren, para poder entender mejor, vamos a leer los contextos de este texto, y para poder aprender más de esta historia de Job, que nos enseña la fidelidad de un hombre íntegro, un hombre totalmente íntegro a nuestro Dios. Alabado sea. Si Multimedia puede arreglarnos la 1, por favor, estaríamos agradecidos. Job 1, glorioso Dios, 1, en la versión de la Reina Valera, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice el 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y dice el 3: y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y dice el 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Pero oiga como dice el 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero oiga como dice el 6: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dice el 7: y dijo Jehová a Satanás, en símbolo de pregunta: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, en símbolo de pregunta, dice el 8: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová en el 9, dijo, en símbolo de pregunta: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, dice el 10, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y aquí viene repitiendo
nuestro texto base de la tarde de hoy, el 11, cuando dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta fue, amada iglesia, la petición que hizo Satanás a nuestro Dios. Vamos al desarrollo de esta prédica en la tarde de hoy. Miren, esa respuesta de Satanás a Dios revela primeramente un cinismo esencial de su padre. Él duda de todo supuesto bien por ser deshonesto y al mismo tiempo vacío. Pero miren, el cinismo es la gran esencia que tiene Satanás, es la gran esencia de una persona satánica. Y Satanás no cree en nada que sea genuino y que sea bueno. Él no tiene nada que creerle a lo bueno. Y el siervo Job, en su piedad, en una piedad desinteresada, ni nuestro Dios en su generosidad desinteresada. Pero oigan, si tú eres misericordioso, Él será piadoso. Alguien dijo alguna vez que cada hombre en la faz de la tierra tiene su precio. Pero aún así, nuestro amado Dios tiene multitudes que no venderán sus almas, que no venderán sus conciencias, ni venderán su país a ningún tipo de precio. Personas quienes, aunque Dios lo mate, confiarán en Él y serán hombres honestos, por muy tentados que sean por el mismísimo Satanás, por el mismísimo demonio y todos sus secuaces. Santo. Pero miren, lo mismo que hizo Job, también lo han hecho millares de personas, y así lo harán todos aquellos en cuyos corazones avista el Cristo verdadero por la fe. Oigan bien, lo mismo que hizo Job, también lo han hecho millares de personas, y así lo harán todos aquellos cuyos corazones habita nuestro amado Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, la acusación contra Job también era una acusación contra Dios, porque implicaba que Dios había sobornado a Job para que éste le obedeciera. Y al decir yo mismo, parece decir que podría ser tan piadoso como Job si fuera tan próspero como él. Pero la acusación de Satanás, oigan, dio testimonio del hecho de que Dios había protegido al siervo Job cuando
Él le pregunta, ¿no ha puesto un cerco alrededor de él? Y también lo había bendecido tú. Esa pregunta se la hizo Satanás a nuestro Dios. Pero miren, Jesús indicó que Satanás quería hacer contra Pedro mucho peor de lo que Dios le permitía hacer, según lo podemos ver en Lucas 22. Vamos a buscarlo rapidito. Lucas 22, 31. Vamos a leer al 32, 31, 32. Y esto fue debido a un cerco de protección similar. ¿Ya lo tienen? Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y dice el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Santo. Al decir, siguiendo con los contextos anteriores, pero ahora extiende tu mano. Miren, ese lenguaje que utilizó Satanás fue un lenguaje brusco, ordenándole a Dios con verbos imperativos, literalmente. Pero ahora simplemente extiende tu mano y daña toda su propiedad. Santo. Todo confiado en su acusación contra Job, Satanás insistió ante nuestro Dios en que Job seguramente le maldeciría en su propia cara si le retiraban esta protección y toda esa bendición que él adquirió, que él tenía. Y Satanás creía que la adversidad podría hacer que el siervo Job perdiera su posición de tener esa gran fe en el Todopoderoso. Satanás pensaba que Job sería incapaz de resistir las artimañas y los engaños del diablo, como se le da al creyente, según podemos ver en Efesios 6, 13. Vamos a buscarlo rapidito. Glorioso Dios, mi alma te alaba. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Efesios 6, 13. Dice de la versión de la Reina Valera, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Ese es el mensaje, estar firme. Volviendo al contexto, al decir, he aquí, todo lo que Él tiene está en tu poder, solo que no ponga las manos sobre su persona. Miren, en respuesta a la acusación de Satanás, Dios, el Todopoderoso, aunque con limitado permiso, le cedió a Satanás que atacara al siervo Job. Pero Satanás no sabía que nuestro Dios iba a derribar el cetro sin eliminarlo por completo. Satanás tuvo el poder y el deseo de afligir a Job
todo el tiempo, pero lo que le faltaba era esa esencia, esa concepción de nuestro Dios. Y cuando Dios le permitió a Satanás él estuvo más feliz de atacar a Job hasta el límite de la asignación. Se llenó de alegría, se llenó de contentura cuando le dieron la luz verde, por decirlo así, de que atacara a Job. Santo Papá. Pero oigan, aunque ahora Satanás podía atacar a Job de una manera mucho más mayor que antes, su poder no era un poder ilimitado. Dios solo permitió que Satanás hiciera lo que quisiera para, en última instancia, cumplir sus propósitos. Pero debemos saber, amados hermanos, amada iglesia, que el fin de Dios con esta gran subvención no fue gratificar al diablo, no fue gratificar a Satanás, sino glorificarse él a sí mismo. Oigan bien, debemos saber que el fin de Dios con esta gran subvención no fue glorificar al diablo, sino glorificarse a sí mismo. Santo Papá. Él, haciendo de Satanás un instrumento de su propia venganza, de su propia infamia. Y entonces Satanás salió de la presencia de Jehová a hacer lo que él quiso hacer de Job, como dirían por ahí, triza. Y mientras él lo hacía, continuó una serie de eventos en el ámbito espiritual que, como Efesios 6:12, estos eran reales, pero no inmediatamente aparentes para Job, como teniendo su origen en una batalla espiritual. Vamos a buscarlo, Efesios 6:12, para poderlo interpretar, para poderlo leer. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Efesios 6:12, versión Reina Valera 1960, dice: porque no tenemos lucha contra sangre en carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Santo Papá. Miren, la revelación de la escena celestial detrás de la escena terrenal nos ayuda a comprender el comentario posterior de Santiago sobre el siervo Job. Ciertamente, amados hermanos, consideramos bienaventurados a los que de toda manera perseveran. Todos nosotros hemos oído hablar de la perseverancia de este siervo Job y hemos visto el fin que estaba provisto por el Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso, según relata Santiago 5:11. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Santiago 5:11, ¿ya está en la pantalla? En la versión de la Reina Valera 1960, donde dice: he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren.
habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así relata ese texto. Pero miren, los dos grandes temas del libro de Job, como lo explica Santiago, son la perseverancia de Job y el fin propuesto por nuestro Señor. Y es algo muy importante que aprendamos en ambos temas, el fin pretendido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Santiago 5:11 se conecta con el propósito eterno de nuestro Dios, como se revela en Efesios 3:10 y 11. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que Multimedia lo ponga en la pantalla. Efesios 3:10, 11, en la versión de la Reina Valera 1960, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugar celestial, dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Miren, Dios tiene la intención de que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por las iglesias a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Dios usó al siervo Job para enseñar a los seres angelicales, especialmente para enseñarle acerca de su propia sabiduría, una sabiduría espectacular. Por lo tanto, el libro de Job nos enseña que hay un aspecto de la misericordia humana que no es la pena por el pecado, ni la corrección en la justicia, ni la redención en sí misma, ni el noble porte de la persecución por causa de la injusticia. Pero miren, glorioso Dios, el sufrimiento de Job, de este aspecto, podríamos decir que el motivo de su sufrimiento fue como una herramienta para enseñar a todos los seres angelicales. Y nuestro amado Job dio a conocer la multiforme sabiduría de un Dios todopoderoso a los principados y a todas las potestades en los lugares celestes, según acabamos de leer en Efesios 3, 10 y 11. Podríamos decir entonces que todas las demás razones del sufrimiento también pueden ser utilizados por Dios para revelar su sabiduría a los seres angelicales, y el hombre que sufre con castigo del pecado puede, por la forma en que recibe el sufrimiento. Esto puede ser, amada iglesia, una lección muy importante de esa gran sabiduría de nuestro Dios, el Todopoderoso. Sin embargo, en el caso de Job fue único. Su sufrimiento parece tener que ver principal o únicamente en este propósito de instruir a los seres angelicales. Oigan bien, instruir a los seres angelicales. Santo Papá. En ese proceso, amados hermanos,
Dios usó al mismo Satanás, incluso cuando salió de la presencia del Señor, en todos sus malvados designios. Satanás puede tener la intención de una cosa, oigan esto, pero Dios lo usa para otra. ¿Ustedes están entendiendo? No importa la intención de Satanás, Dios la va a usar para otra cosa. Santo Papá, en todas estas cosas, Él es un ministro utilizado para la máxima bendición, consuelo y ayuda del pueblo de Dios, y para su beneficio, ese gran beneficio espiritual, se le permitió ser el autor de las pruebas y todas las pérdidas que obtuvo Job. Pero todo ese trabajo fue totalmente desperdiciado, porque terminó en que Job recibiría una doble bendición para el tiempo y para la tierra, y la justicia de Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Otras personas han sostenido que es inmoral, desde cualquier punto de vista humano, que haya un juego entre el Todopoderoso y Satanás, usando como peón el alma de Job. Pero miren, tal punto de vista pasa por alto la posibilidad que ya hemos mencionado de que Dios no permite que Job sea atormentado sin sentido. Al contrario, amados hermanos, está honrando a Job al poner su plena confianza en él, autenticidad de la fe de Job, que Satanás ha cuestionado a nuestro Dios. Santo Papá. Miren, por muy bueno que fuera Job al principio de este libro, él será un mejor hombre al final del libro. Él tendría mejor carácter, tendría más humildad y sería más bendecido que anteriormente. El diablo fue un diablo tonto, y lo que hizo fue apilar en un pedestal sobre lo cual Dios pondrá a su siervo. Dios, todo lo que hizo el enemigo, lo va a utilizar para que nuestro amigo, nuestro hermano Job, tuviera en un pedestal. Santo. ¿Para qué? Para ser mirado con asombro por todas las naciones y por todas las edades. Si usted se pone a observar cuántas personas se han sentido consoladas o consolados en todo tipo de angustia por esta historia de paciencia de el siervo Job. Usted se imagina la gran cantidad de personas que se han sentido conforme cuando leen esta gran historia. Quiero preguntar, ¿cuánto
han sido salvados de la fosa del león y de la garra del oso por las oscuras experiencias del patriarca de Uz o del archienemigo satánico, como está atrapado en tu propia red. Como decir que has arrojado una piedra que ha caído sobre tu propia cabeza, que hiciste un hoyo para Job y tú mismo has caído en él, que estás atrapado en tu propia astucia. Santo papá. Muchos le ha acontecido eso, que han quedado atrapados en su propia astucia. Y siguiendo leyendo el contexto de esta tarde, Job 1, 12 al 19, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Mi alma te alaba. ¿Ya está puesto en la pantalla? Job 1, 12. Dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y dice el 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero, dice el 14, a Job, y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y oiga lo que dice el 15: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice el 16: que aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice el 17: que todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y oigan como dice el 18: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano, el primogénito. Y oigan como dice el 19: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Santo papá. Fueron cosas y más cosas, una detrás de la otra. Ya parafraseando, amados hermanos, y desarrollando estos textos que acabamos de leer, el siervo Job, como todos nosotros, vino a este mundo sin nada, por lo que todo lo que tenía fue en verdad una bendición de esa gran generosidad de nuestro Dios, el Creador. Si ahora tuvieras menos, todavía era más de lo que vino a este mundo, y más de lo que se maravillaba tener en este mundo. Santo. Quiero decirle
amados hermanos, que su prosperidad anterior no se debió a la suerte o al mero ingenio humano. Esta fue por la gran y poderosa bendición de nuestro amado Dios sobre la vida del siervo Job. ¿Cuántos dicen amén? Me alegra mucho pensar, amados hermanos, que el siervo Job reconocía esa mano poderosa de Dios que le dio en todos los ámbitos de su vida esa prosperidad. Pero miren, él dijo, el Señor dio. Él no dijo, me lo gané todo. No dijo, se han acabado todos los ahorros que he tenido para hacer todo lo que tengo. Todo eso que me ha costado ganar, nada que ver. Él no dijo nada de eso. Dios tenía el control de su vida y no importaba cuál fuera la fuente inmediata de la adversidad o la tragedia que tuviera nuestro amado Job que haber pasado. Y él obtuvo todo por las manos amorosas, por esas manos amorosas y por la sabiduría de nuestro Dios, de que pudiera tocarlo. Dios, amados hermanos, era digno de ser bendecido y alabado en todas y cada una de las circunstancias de su vida, porque sus palabras eran palabras de una filosofía bien profunda, y reconoció que el hombre es más que las cosas que se reúnen a su alrededor. Santo Papá. El siervo Job, amados hermanos, solo ve la mano de Dios en estos acontecimientos, y a él nunca se le ocurre maldecir las bendiciones del desierto y maldecir a los guardias fronterizos. Oigan bien, nunca se le ocurre maldecir las bendiciones del desierto, maldecir a los guardias fronterizos, maldecir a sus propios sirvientes, ya ahora muertos por su falta de vigilancia. Todas las causas secundarias desaparecen. Él sigue confiando en nuestro amado Dios. Pero miren, fue el Señor el que dio y fue el Señor quien quitó, y solo en el Señor debe buscarse la explicación de estos extraños acontecimientos. Solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Oigan, podemos meditar en las implicaciones de la palabra que el Señor dio, y nunca, oigan bien, debemos pensar que las cosas buenas de este mundo no vienen de la tierra, vienen del cielo. Estas cosas vienen a nosotros como regalo, es decir, son cosas inmerecibles para cada uno de nosotros, pero Dios da sus dones con bondad y al mismo tiempo con consideración.
¿Cuántos dicen amén? Sí, amados hermanos, Dios da sus dones con esa gran bondad y con gran consideración. Miren, saber todo esto endulza el valor de tomar que todo lo que tenemos, todas las cosas que el Señor nos da, son cosas más preciosas porque son regalo de un Dios amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos impide, amados hermanos, la deshonestidad. Miren, nosotros no debemos de querer nada que no sea de la mano de nuestro Dios. Oigan bien, nosotros no debemos de querer nada que no sea dado de la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios da y no queremos mezclar lo que Él da con lo que da el diablo. No podemos mezclar esa bendición que Dios nos da con la supuesta bendición que el enemigo nos quiere dar, como muchos, glorioso Dios, que la bendición proviene del enemigo y hacen creer que Dios lo está bendiciendo y no es así. Miren, muchas personas hacen una tontería de orgullecerse porque tienen más, supuestamente, entre comillas, más que los demás. Y quiero decirle que es más fácil devolverle algo a Dios cuando realmente podemos entender que todo lo que tenemos proviene de Él, Santo Papá. Cada uno de nosotros siempre debe adorar al dador y no a los dones. Pero muchos se pierden. Muchos adoran más la casa, adoran más el carro y se olvidan de quién fue el que lo dio. Se olvidan porque piensan que el carro es mejor y el dador es mayor que los regalos que usted obtiene. Oigan bien, el dador es mayor que los regalos que usted obtiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta expresión de bendito sea el nombre de Jesús fue la expresión de adoración mencionada en el versículo anterior, cuando Job pudo bendecir el nombre de Dios, incluso cuando fue tentado de una forma específica y severamente al maldecir el nombre de Dios Santo. Todos recuerdan cuando él, pasando esa calamidad, la mujer le dijo: maldice a tu Dios. Y concluyendo en estos tres últimos contextos de Job 1, 20 y 22, o mejor dicho 1, 20 al 22, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Permiso. ¿Ya lo tienen? Job 1:20 en
la versión de la Reina Valera, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué fue lo que hizo? Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Santo papá. Y oiga como dice el 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Santo papá. Y concluye el 22 diciendo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Santo papá. Al decir el contexto, rasgó su manto. Miren, rasgar la vestidura y afeitarse o arrancarse el cabello de la cabeza, esto arroja un polvo o ceniza sobre la cabeza, y de la forma de acomodarse en el suelo eran actos con lo que se expresaba cualquier tipo de dolor en la antigüedad. Nuestro amado Job debió sentir la amargura de la angustia cuando le dijeron que además de la pérdida de todos sus bienes, se veía privado de sus 10 hijos por una muerte violenta. Si él no había sentido esto de la manera más conmovedora, no había sido digno del nombre de hombre, de un gran adorador. Él se postró en el suelo con el rostro en el polvo, y al decir: desnudo salí del vientre de mi madre, él realmente no tenía ningún tipo de posesiones terrenales cuando llegó a este mundo, y al mismo tiempo él no pudo tener menos cuando vaya a salir de él. Ninguno de nosotros en la actualidad hemos visto ningún ataúd con bolsillo. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar con nosotros. Lo que tengo lo dio el Señor, dijo el siervo Job. Y todo esto era un don gratuito. Y el mismo Dios Todopoderoso tiene derecho a retornarlo cuando a Él le plazca. Y el siervo Job le debió la gratitud por el tiempo que le aconteció a nuestro amado Dios dejar que Él disfrutara de todos esos regalos dados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él recalca que desnudo volverá allí. Ahora quiero preguntar, ¿dónde? No en el vientre de su madre, seguramente, ni llama a la tierra su madre en este lugar. Miren, la primera parte del verso habla en forma de metáfora, y en el segundo habla en referencia al suelo sobre que él estaba pisando, a punto de caer.
como salir del vientre de mi madre, destituido de las posesiones terrenales, asimismo allí regresaré. Esas son las palabras, parafraseando, de nuestro amado Job. Es decir, la tierra sobre la que ahora estoy cayendo, asimismo allí llegaré con las manos vacías. Santo papá. Miren, en todo esto, nuestro amado Job no pecó, no se dio a ninguna acción, a ninguna pasión o expresión ofensiva para su hacedor. Él no acusó a Dios de haber actuado con crueldad hacia él, sino que se sintió tan perfectamente satisfecho con la privación que las manos de Dios habían ocasionado con él, de toda su riqueza y de la salud, que era lo que Dios le había otorgado. El siervo Job estaba agradecido de todo lo acontecido en su vida, todo lo que el Señor le dio. Y en esto, Satanás quedó completamente desilusionado, porque encontró a un hombre que amaba a su Dios más que a su propia riqueza, más que su propia porción dada aquí en la tierra. Este fue, amados hermanos, un caso raro. Incluso en la misma experiencia que tenía Satanás, que tenía el diablo, pues él había visto multitudes de casos que despreciaban a nuestro Dios, casos que confrontaban a nuestro Dios por las riquezas materiales, por el dinero, y todo aquel tipo de esperanza, bienaventuranza en el mundo venidero. Pero esta lo dejó de una forma atónito. Y Satanás había tenido éxito tantas veces en este tipo de tentación que no le cabía duda de que volvería a tener ese gran éxito con Job. Y él sabía que cuando las riquezas aumentaban, ponían el corazón en ellas y se olvidaban de Dios. Satanás vio también a muchos que, privados de las comodidades terrenales, blasfemaban contra su hacedor. Pero finalmente, este no fue el caso de Job, que en todo tipo de circunstancias similares actuarían como actuaron los demás. Job fue fiel y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre exaltado. Lo dejo con el contexto base en la tarde de hoy, Job 1:11, la versión de la Reina Valera, que dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para así ser despedido en esta tarde. Inclinen su rostro
y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más, porque nos has permitido llegar aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, a mantenernos con ella atada y mantenernos firmes caminando bajo tu gloria y tu honra. Te pedimos, Señor, que nos ayude a seguir caminando en este trayecto que nos falta por correr para llegar a tu presencia. No permita que el devorador nos robe esta semilla que ha sembrado tu palabra en la tarde de hoy, y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, los que te tememos. Llévanos a nuestros respectivos lugares en paz, como así mismo nos traíste, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí, si el Señor lo permite, en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Bendiciones y muy buenas tardes. ¿Aplaudiendo? Nada, mis hermanos, en este mundo se compara a conocer a Cristo. Este mundo se compara a ti, oh mi Cristo, a conocer tu amor, crecer con conocimiento. Tú eres lo más grande para mí, y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen más. Te amo, son todas las cosas, tú eres lo más grande para mí. Dilo otra vez conmigo. Nada en este mundo se compara a ti, oh mi Cristo, a conocer tu amor, crecer con conocimiento. Tú eres lo más grande para mí. Y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen más, porque te amo, son todas las cosas. Tú eres lo más grande para mí. Cristo, no te he perdido todo por conocerte a ti. Y Cristo, no te he dejado todo al conocer tu amor. Dile a Cristo, Cristo, no te he perdido todo por conocerte a ti, a ti. Y Cristo, no he dejado todo al conocer tu amor. Así es, Señor. Justificado por la fe en ti, vida nueva tengo yo por ti, perdón
perdonaste, díselo, tú mis pecados, ahora que soy tuyo, estoy firme. Amén. Y olvidando todo lo que queda atrás, yo lo sigo a la meta, oh Dios, yo quiero recibir el premio, mi ciudadanía no está aquí. ¿Quieres decirlo otra vez? Dilo con tu corazón. Y justificado por la fe en ti, vida nueva tengo yo por ti. Perdonaste tú mis pecados, ahora que soy tuyo. ¿Cómo estamos? Estoy firme. Y olvidando todo lo que queda atrás, yo lo sigo. ¿A dónde, mis hermanos? A la meta, oh Dios. Yo quiero recibir el premio, mi ciudadanía no está aquí. Cristo, lo he perdido todo por conocerte.